Buenas tardes, amigos. En este jueves 26 de mayo de 2022 iniciamos el taller 48 y hoy tengo una sorpresa, pero antes voy a saludar a los que están ya a la espera. JFLG nos dice, Juan Francisco Leiva, nos dice buenas tardes a todos desde Parla, Madrid. Kenel, por su parte, asegura, hoy sí que podemos estar entre todos, entre buscadores. Un saludo desde Burgos. Pedro Calvo, que nos dice, buenas tardes, Fernando y buscadores. Encantado de estar entre vosotros. Margot Rodríguez Gómez, que nos dice, hola a todos. Jorge, buenas tardes. Suga, hola a todos, amigos, buenas tardes. Hernán Torres, buenas tardes, Fernando. Hola, amigos buscadores. Contento de poder compartir esta lección. Y Miguel Ángel Medrano nos dice, buenas tardes, amigos, desde Guatemala. José María GD, buenas tardes. Y Yule Gabón Danorí, musus, besos. Bien, pues hoy empezamos ya porque son las 8. Yuli García Lunar, saludo a todos. Hoy tengo una novedad y es que no vamos a seguir el guión. Aida Canet, buenas tardes a todos, amigos. Muy bien. Y es que voy a cambiar el guión. El martes a las 12, cuando puse el anuncio, estaba convencido que iba a ser ese el guión, pero posteriormente, un poquito después, me llegó una información y vi que una persona terminó una tertulia dedicada a sucesos paranormales. Y entonces vi que podía eso ser un poco la excusa para hablar de unos temas serios, profundos, de formación, como los de los maestros, y que podíamos alternar para no estar siempre basándonos en textos antiguos y cambiar un poco a cosas modernas. Así que hoy hablaremos de sucesos paranormales, enfocados desde el punto de vista de un buscador. De este tema, de lo que sucede a la gente cuando muere, ya hablamos en el taller 22. Precisamente fue hecho a petición de uno de vosotros. Y ahí decíamos, ¿por qué morimos? Pues porque no hemos cuidado el organismo suficientemente bien, salvo casos de muerte por causas ajenas. Y que también dijimos lo que había que hacer los familiares, que fundamentalmente era no retenerlo, porque va a venir alguien a guiarlo, alguien que el difunto, el moribundo, conoce muy bien. Y explicamos también qué se va de su ser, qué es lo que se va, qué es lo que trasciende, lo que sobrevive a la vida, pues sus capacidades superiores, que muchos llaman alma. Y el alma es lo mejor que tiene, lo más positivo, todo lo positivo que tiene el difunto. Y esas capacidades en la otra vida lo que van a hacer es disfrutar, gozar, como nunca ha gozado en esta existencia suya. Donde va no hay pena, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay preocupación, solo hay gozo. Y allá va a trabajar, va a hacer un examen ayudado por personas de su equipo sutil, de su nivel de evolución, ayudado si hace falta por gente de arriba, para comprender exactamente y ver qué ha hecho bien, en qué ha fallado, qué está pendiente, qué queda por hacer en su camino de evolución. Es decir, va a ser un taller de estos, pero un taller continuado que va a durar mucho tiempo, porque allá no hay tiempo, o sea que va a estar en un presente continuo. Y allá, en ese taller, pues va a comprender lo que no comprendió en vida. Y llegará un momento en que su grado de madurez con las capacidades que ya está usando le van a empujar a volver aquí a completar la tarea. Esto es lo que dijimos en el taller 22. Y hoy lo que vamos a analizar y a enfocar es qué es lo que hay, pero en sentido muy amplio ya, y cómo se puede intervenir en esos mundos, porque esos son los sucesos paranormales que una buena amiga comentaba en una tertulia que también estará abajo.
Pues hoy empezamos diciendo que evidentemente existe el mundo físico, que el mundo físico es el de lo material, pero también contiene cosas inmateriales. Por ejemplo, contiene amor, que no se ve, pero se ven por sus consecuencias. Y en este mundo físico, todo está sometido, todo lo vivo, todo ser viviente, está sometido a la muerte. Y la muerte es el paso a dos lugares, a dos lugares. A lo que llamamos aquí el más allá, que ya todos lo sabéis y por tanto no hace falta hablar sobre él, es un paso a una dimensión magnífica, pero también existe otra posibilidad y es que la persona no sea suficientemente positiva como para pasar a esa dimensión magnífica, a la dimensión de la plenitud. Y entonces a eso le llamamos inframundo o dimensión intermedia. Ya sabéis, porque lo hemos dicho, que los malos bichos tienen posibilidades no despreciables de no ser capaces de seguir el camino que siguen las buenas personas, los buscadores, y las personas pues, con un saldo más o menos positivo, que es la subida al más allá. Y entonces van al inframundo. Pero el inframundo, hoy vamos a decir que hay como si fuese un rascacielos que tiene arriba una azotea y van bajando los pisos y abajo tiene unos sótanos. Las personas cuando entran en el inframundo, digamos que caen de arriba del mundo físico y caen a la azotea. En la azotea están las personas que acaban de llegar, están despistadas, no saben dónde están y no están en shock, digamos. No son capaces de razonar ni de adoptar una postura determinada. ¿Quiénes pueden estar en la azotea del inframundo o dimensión intermedia? Pues las personas que han muerto de repente, que les ha dado un atentado, un ictus, un atentado, un derrame cerebral, un ictus, un ataque al corazón, las víctimas de un atentado, las víctimas de un accidente, las víctimas de una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami, toda persona que se ha visto sorprendida, la persona media que se ha visto sorprendida y que con una velocidad muy grande de pronto pasa de la vida a la muerte. Estos están, digamos, en la azotea. Los recalcitrantes, los malos bichos, las gentes malvadas, las gentes depravadas, los que no tienen ni un ápice de plenitud en su interior, estos van llegando y van aposentándose lo que decimos en el sótano, que es una imagen. Entonces, los de arriba, los de la azotea, pueden salir con bastante facilidad, porque lo que tienen es un shock, consecuencia de que les ha ocurrido algo inesperado, novedoso, que no les había ocurrido nunca en la vida y por tanto están como sin saber qué hacer. No así los que están en el sótano. Pues bien, a las personas que están arriba, a esas les es fácil salir, les es fácil superar el desconcierto. Lo que nosotros podemos plantearnos es cómo ayudarles a salir. ¿Se les puede ayudar a salir? Y entonces hay que decir, sus familiares que están arriba, en el más allá, esos no pueden. Los trascendidos, los que son solo capacidades superiores, todas positivas, en sintonía con la plenitud, esos no pueden. No pueden ni hablar de cosas negativas. No pueden ni pensar en cosas negativas. No pueden relacionarse con seres que están en el inframundo. Tenemos que hacerlo nosotros. Los vivos sí podemos, pero con una capacidad superior desarrollada. Mejor si es con dos. O bien, otra posibilidad para poder ayudar a las personas que están en el inframundo o dimensión intermedia, un sensitivo.
un sensitivo y que además sea buena persona. Una persona sensitiva, de normal, percibe, siente o ve a las personas trascendidas. Si además tiene buena intención y deseos de ayudar, entonces esa persona puede también intervenir en lo que vamos a llamar evacuaciones, que ya hemos dicho algún día lo que es. Hay dos formas de actuar con el cuerpo superior, porque una evacuación es actuar con el cuerpo superior. Y las dos formas que yo conozca, a lo mejor hay más, son el viaje astral, que el viaje astral se hace dormido. Uno se duerme y entonces le enseñan cómo hacerlo y es fácil que su cuerpo superior, con las capacidades que tiene desarrolladas, salga y vaya a donde previamente se ha decidido que quiere ir. Esos son el viaje astral. Os pondré abajo también en la descripción del vídeo la dirección telemática de una empresa de Madrid, una academia que se dedica a enseñar cómo hacer viajes astrales y en la que yo estuve hace unos años en un curso que duran 4 fines de semana. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Eso se hace dormido. Y yo tengo que decir que en todos esos días tuve un viaje astral. Conseguí hacer uno. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero insistiendo se consigue. Y luego está lo que llamamos aquí proyección fuera del cuerpo. La proyección fuera del cuerpo es estando despierto. Entonces, uno, por ejemplo, yo lo hacía desde el ordenador, sin luz, cierra los ojos, te concentras y te propones con la voluntad que toda tu capacidad de percepción, todas tus capacidades de percepción se vayan a un sitio determinado. Y eso es una proyección fuera del cuerpo. Un libro que tenía, que no le di más importancia, lo llamaba Explorador. Y explicaba perfectamente eso. Todas las capacidades, menos el cuerpo inferior, es decir, mente inferior, corazón inferior y capacidades superiores, todo eso se proyecta y se va a donde la voluntad del sujeto quiera. Pues esto empezó porque en un momento determinado se fueron uniendo en los talleres que yo daba, algunas personas, poquitas, me dijeron, oye, Fernando, quiero seguir esto en serio contigo. Y en algún taller también vi a alguna persona y formamos un grupo, un pequeño grupo, media docena de personas. Y llegó un momento en que en los talleres que hacíamos, en las reuniones, pues yo les enseñaba sobre el cuerpo superior y sobre el corazón, sobre la mente superior y sobre el corazón superior. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de que de cuerpo superior estábamos ignorantes. Y nos enteramos de que en Sevilla había una persona que enseñaba justo sobre cuerpo superior. Así que en un taller que hizo, nos apuntamos y dos del grupo, dos, yo y otro, fuimos a Sevilla. La verdad es que había una charla el viernes por la tarde, de 7 a 9, gratuita para todos. Estábamos allá unas 100 personas en los bajos de un hotel y se entendió muy poco de lo que decía la persona que llevaba el tema, porque empleaba un lenguaje muy suyo y hablaba de temas que nos eran desconocidos, evacuaciones. Ya al día siguiente, el sábado, que eran 2 sesiones, mañana y tarde, pues ya fue explicando las cosas y se fueron entendiendo bien porque explicó el vocabulario que empleaban en esa escuela. Y a la comida, pues íbamos los dos, yo vi una fila y me fui hasta el fondo, hasta la ventana.
y mi acompañante, la persona que venía conmigo del equipo, pues se puso al lado mía. Y una persona del grupo que estaba allá se puso al lado de esa persona y trabaron amistad. Y esa amistad se incrementó con el tiempo y al final esa persona, a la que llamaremos Delfín, entró a formar parte del equipo de búsqueda. Esa persona era sensitiva y nos enseñó cómo hacer estas que ella llamaba evacuaciones. De forma que hicimos prácticas de la proyección fuera del cuerpo a sitios pues inofensivos, nada que ver con evacuaciones, y finalmente en 2015 tuvimos una oportunidad porque un momento. En marzo de 2015, el 24 de marzo de 2015, un avión se estrelló voluntariamente por parte del piloto en los Alpes y murieron 150 personas. Nos dijo Delfín que era una ocasión muy buena para estrenarnos como hacer evacuación. Y fuimos, con el método que ya nos había explicado, fuimos por proyección fuera del cuerpo a procurar evacuar a los que se pudiera de aquella tremendo accidente. Y se consiguió, se consiguieron frutos. Después, desgraciadamente, un mes después, el 27 de abril de 2015, hubo un terremoto impresionante en el Nepal, en el que murieron entre 9.000 y 10.000 personas. Hicimos una evacuación al Nepal porque en evacuaciones las distancias no cuentan, con la voluntad se recorre igual la que esté en un sitio que en otro, y allá también el colectivo que había allá era muy fácil de evacuar porque estaban pues en un gran desconcierto. Y la comunicación era por sentimientos, De forma que también en el Nepal la evacuación funcionó muy bien. Y hicimos a lo largo del año más evacuaciones a colectivos más pequeños, pero en noviembre, la noche del 13 al 14 de noviembre de 2015, se dio los atentados de París, concretamente en varios sitios y en la sala de fiestas Bataclan. A París hicimos dos excursiones, fuimos 2 veces, dos días seguidos, y también con bastante éxito conseguido de personas evacuadas. En París murieron alrededor de 120 personas. Estos eventos de desastres masivos son muy propicios para hacer evacuaciones porque las personas, pues hay de todo tipo y no todas son criminales redomados que tengan dificultades serias para llevar el camino que está destinado para ellos. Hicimos más evacuaciones, un helicóptero militar, un accidente laboral, e incluso al familiar de uno de los miembros del grupo, a la abuela, hicimos la evacuación, de forma que tuvimos muchas experiencias y solo algunas las reflejamos por escrito y quedaron en el camino. También están en el artículo o los artículos que estarán en la descripción del vídeo. De forma que os pongo tarea. Después del taller. Hay que tener preparación, ya he dicho cuál, una capacidad superior desarrollada. Si son las dos, mejor. No voy a pediros que seáis lo que yo no soy, sensitivo. Y no ir por curiosidad. La curiosidad de ninguna manera. Hay que ir por una idea clara de servicio.
de ayuda. Y preparados, guiados por una persona sensitiva. Y esta es la enseñanza que podemos sacar de las poderes, de las capacidades paranormales, que también se llaman poderes, pero que en realidad son características que verifican las personas sensitivas. De ahí que ser persona sensitiva es un don maravilloso, que a lo mejor la persona que lo es, si nadie le ha hablado de esto, a lo mejor no se da cuenta. E incluso puede que le sea incómodo, pero en realidad es un don que no debe perder porque le permite ayudar a gente que está con problemas en el mundo interdimensional. De forma que ya sé que os sorprendo con esto, pero vamos a ver qué da de sí las preguntas de este tema. Como siempre ya no quito el chat y estoy a lo que queráis preguntar. Terminamos de saludar porque Jimmy García Lunar dijo saludos a todos. Aina Canet, buenas tardes a todos, amigos. Claudia Barba, buenas tardes, amigos buscadores. Adela Cervera, un saludo para todos. Juan Antonio Martín Martínez, buenas tardes a todos, aunque un poco más tarde, no importa, son 5 minutos. Italia González nos dice, buenas tardes, Fernando, saludos desde México. Pregunta Juan Antonio Martín Martínez. Fernando, ¿cómo es una evacuación por sentimientos y qué grado de dificultad tiene el hacerla? Bueno, cuando uno se mete en una evacuación es porque ya ha practicado la proyección fuera del cuerpo en sitios que no sean evacuaciones. O sea, pues un viaje. Vamos a ver la torre inclinada de Pisa y vamos a revolotear en torno a la torre inclinada de Pisa. Nosotros lo hicimos con la Giralda. De forma que dificultad, bueno, pues la dificultad propia de iniciarte en esta práctica con el cuerpo superior. Las cosas con el cuerpo superior se mueven por voluntad. La voluntad es el motor. Entonces, Juan Antonio, la dificultad, bueno, pues con voluntad y insistiendo se consiguen dominar la técnica de la proyección fuera del cuerpo. Y entonces, en una evacuación, uno vaya y procura, por supuesto, va con las mejores intenciones y con un amor grande por las víctimas de un suceso generalmente de causa mayor y siempre no debido a la voluntad de la víctima. Es decir, la víctima es una víctima inocente y por tanto, pues le ha sucedido algo que es muy importante, morirse de pronto, y por tanto merece todo nuestro apoyo, nuestra ayuda y nuestro cariño para procurar que se recomponga, que supere el shock que tiene en ese momento. De forma que uno acude allá con la mejor intención y pues saca de su mente superior o de su corazón superior la mejor forma de comunicar mentalmente, emocionalmente, con todas las maneras de comunicación que se tiene, lo que tiene que hacer, lo que está pasando, lo que le ha pasado, qué es lo que puede hacer equivocada y acertadamente y empujarle hacia el camino acertado. Y por eso se comunica con todo lo que puede, con la mente superior y con el corazón superior. Estoy suponiendo que no sois sensitivos, como creo que es el caso general. De manera que, pues, es un tema muy agradable, es decir, uno acaba cansado, es decir, cansa psicológicamente o mentalmente, emocionalmente cansa, pero uno se siente muy bien después de que lo ha terminado.
puede haber casos en que si es una cosa más aislada, si son 2 o 3 personas que puedes eh, tratar en conjunto y sabes que son 3, es posible que a lo mejor 2 acepten ir hacia la luz y que haya uno que no acepte. Hay que respetar, porque, bueno, pues no está maduro para subir a la plenitud. De forma que a veces se sabe que cierta persona que ha muerto no quiere salir de la dimensión intermedia y eso hay que respetarlo. Ya preguntarás más, Juan Antonio, si algo no queda claro. Decís, Shuga, Fernando, ¿aconsejas probar, experimentar una salida del cuerpo sin tener dominados la mente y el corazón superior? No. Vamos a ver. No para una evacuación. Clarísimo. Y no para entrar o para procurar entrar en la dimensión intermedia. Para eso, Suga, tajantemente no con mayúsculas. Porque en esa dimensión te puedes encontrar con personas malvadas que quieren hacerte daño. Y en la medida en que tú no tengas las capacidades superiores muy fuertes, se van a centrar en ti. Precisamente cuando no van a hacerte daño, cuando no van a poder aprovecharse de ti, es cuando tengas capacidades superiores, desarrolladas y fuertes. Porque entonces tú eres incompatible con ellos. Ellos son la maldad personificada y tú eres la plenitud personificada. Y eso establece una barrera que ellos no pueden, porque les repeles. No son capaces, no tienen fuerza. De manera que eh, de ninguna manera puedes hacer un intento de proyección fuera del cuerpo, de activar el explorador, como decía ese libro, que por cierto no sé dónde lo tengo, pues para ver tu casa, para viajar por tu casa, para salir al rellano y bajar por las escaleras y subir al trastero y dar la vuelta a la manzana y irte a la plaza de toros de tu ciudad. Para eso sí que puedes hacer tranquilamente. A ver si consigues. A ver si encuentro el libro y os doy el título. ¿Eh? Pero para cosas inocentes, para cosas en las que no quieras interactuar con nadie, para entrar en el mundo intermedio, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque correrías un peligro no de morir, pero sí de tener una experiencia desagradable. Desagradable. Suba, solo para practicar en plan inocente. Dice Juan Antonio Martín Martínez, soy mental, claro. Mi hija Andrea, que os manda saludos, sí es sensitiva. Bueno, pues tienes una suerte muy grande, Juan Antonio, de tener una hija sensitiva. Yo para ella te diría que esté orgullosa de serlo, que esté contenta de serlo. Explícale que es perfectamente normal, es extraordinariamente normal, tiene capacidades extraordinarias y por lo menos, por de pronto, que no se, que esté contenta con ellas. A lo mejor la vida no le ha permitido estar contenta con ellas, pero debe ir a sitios donde le hablen de esas capacidades y le animen a practicarlas y a servirse de ellas en el momento oportuno. Solo pongo yo el ejemplo de la película Sexto Sentido. Aquel chico de unos 12 o 14 años, 13, pues le era difícil vivir con esas capacidades del cuerpo.
del cuerpo superior, pero puede ser que le ocurra a algún sensitivo. En general, los sensitivos suelen tener problemas. Suelen tener problemas si no caen en una familia muy comprensiva y muy adelantada y muy evolucionada. Espero que Andrea no haya tenido problemas, pero puede tenerlos en el colegio, en el trabajo, en sitios fuera de casa. Dice Margot Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre evacuación y viaje astral? Sí. En las dos interviene el cuerpo superior, pero en el viaje astral, digamos que las capacidades superiores están más unidas, porque están unidas con el cuerpo superior y eso hace que sea como si fuere el doble astral, es más parecido al cuerpo total que la es proyección fuera del cuerpo. La proyección fuera del cuerpo es una cosa muy, yo diría, endeble, frágil. Hay que practicarla mucho para que la puedas llevar a cabo y puedas hacer tu labor en un tiempo largo. Pues una evacuación puede costar, depende, pero pues media hora o más. De forma que el viaje astral se hace dormido y quizás por eso en el sueño el cuerpo se separa, el cuerpo superior se separa con más solidez que en una proyección fuera del cuerpo, que se hace despierto y el nexo de unión de los elementos que se van en el explorador son más flojos, más ligeros. Suga dice, yo me refería solo a experimentar la salida. Ah, bueno, sí, eso sí, eso sí. Y deambular por tu casa, ¿eh? O por la manzana cercana. Eso sí, tranquilamente lo puedes hacer, sin ningún peligro. Ya el meterte en dimensiones intermedias con difuntos es otra cosa. José María Gede dice, ¿cómo saben los fallecidos que vais con buenas intenciones? ¿No sienten miedo? No, no. No, porque tú vas ya, desde antes de llegar, estás imbuido de buenas intenciones. Y en cuanto llegas al lugar, pues todas tus llamadas son llamadas llenas de amor. Y ellos, que son solo capacidades superiores, con un grado de desarrollo que no sabemos cuál es, pero que algo tienen, perciben perfectamente cuando lo que tú vas y lo que tú expresas y lo que tú tienes y lo que vas a dar es positivo, servicio, amor, comprensión y buenas cualidades. De forma que se establece un vínculo, no voy a decir que telepático, pero sí emotivo, que es diáfano, clarísimo para ellos. No sienten miedo, no sienten miedo. Dice Yule, ¿dónde y cómo podemos aprender la técnica de salir del cuerpo? Pues no te sé responder, Yule, porque ese libro que digo que tengo, pues en estos momentos estoy con una situación difícil para encontrar libros que no estén aquí, que no estén en la biblioteca. Tengo libros en más sitios, pero ese libro lo leí hace muchos años, cuando yo estaba casi aprendiendo. Y por eso no le di la importancia que tenía. Por supuesto, antes de empezar a dar talleres, cuando yo estaba formándome. Y no recuerdo ni el título ni el autor, ni la forma física del libro. De manera que busca en internet proyección fuera del cuerpo, a ver qué encuentras. Y dinos lo que encuentres. Y si me lo dices, incluso dilo en un comentario a este vídeo, pues ya lo miraré a ver si era el que yo digo. Tampoco puedo decirte, Yule,
que, que era muy bueno, porque la verdad es que no le presté una gran atención. Me enteré de cómo era la técnica, intenté practicarla con un éxito mediano y como no conseguía mayores logros, pasé a otros temas. ¿Eh? De forma que no te puedo decir, en tal sitio está la forma de aprender la técnica de salir fuera del cuerpo. No, todos los temas hoy en día se han tratado. Lo que ya no sé es si con buen arte, con buenas formas y con profundidad de conocimiento y de experiencia, porque estas cosas son experiencias. Te diré, por ejemplo, que en otro taller al que asistí, tema médico, pues entré en contacto con una persona que hacía viajes astrales y reuniones en grupo, reuniones astrales. ¿Eh? O sea que también eso se da y eh, es asequible. Pero un viaje astral, si es solo por curiosidad, pues tiene una utilidad, bueno, pues de disfrute, ¿eh? De poderlo contar, aunque estas cosas con pocas personas se pueden contar, pero hay quienes practican estas cosas. De forma que eh, se podrá aprender, Yule, se podrá aprender. De todas formas, yo esto no os lo digo para que os desviéis. No olvidéis que lo importante es echar los cimientos en estos momentos. Eh, Después será ir a por la mente superior o ir a por el corazón superior. Y en tu caso, previsiblemente, a por el corazón superior. Los frutos que te va a dar conseguir eso, Yule, son incomparablemente mayores que los frutos que vas a obtener con la proyección fuera del cuerpo. Es más, hay pues una escalera y aquí está el conseguir la mente superior, aquí conseguir el corazón superior y aquí conseguir el cuerpo superior. De forma que para conseguir esto, para ir bien en esto, debes haber cumplido las dos tramos anteriores. Dice Gus RS. Se agradece mucho su generosidad de compartir su conocimiento. Ahora está en nosotros aplicarlo con pasión. Un saludo desde México. Bueno, nada, Gus, ya sabéis que no me debéis agradecer nada porque igual que eh, todos en este mundo sutil, todos nos ayudamos. Igual que yo ahora enseño, llegará un momento en que a lo mejor tú puedas enseñar también. Siempre que tengas experiencia y siempre que hayas conseguido logros. Sin experiencia y sin logros no se debe enseñar. Recordad eso que hemos dicho muchas veces de calla. El que habla no sabe y el que sabe no habla. El que habla a todo el mundo no sabe. Predicar no es el sistema. El que sabe no habla. Se calla y responde. Una cosa es hablar y otra cosa es responder. Para poder ser eficaz, tiene que ocurrir que el que escucha esté en la misma onda que el que habla. Y hay muy poquita gente que está en esta onda de búsqueda. Bus. Por tanto, hay que hacer, experimentar, conseguir cosas. Y ya llegará el momento de exportar, de divulgar. Dice Suga, tengo una hermana sensitiva. Siempre se lo he reconocido a ella como persona afortunada, efectivamente. Así es, así es. Y me alegro mucho de que tú le hayas apoyado. Sigue Yule. Entonces, ¿aconsejas mejor el viaje astral? Bueno, no, 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 no. La cosa no es una técnica u otra. La cosa es a dónde vas. Yo no aconsejo ninguna de las dos por curiosidad. Yo no aconsejo ninguna de las dos antes de haber conseguido la mente superior y el corazón superior.
lo hemos dicho aquí alguna vez, que el camino es primero conseguir aquella capacidad superior que te es más afín, según que seas mental o emocional, será la mente superior o el corazón superior. Conseguir esa capacidad y disfrutar de ella, practicarla por lo menos un par de años y tener auténtico dominio de esa capacidad superior. Y entonces ir a por la otra. Eso va a costar más. Por eso aquí decimos que mientras está el mental, que posiblemente no es tu caso, Yule, mientras está procurando conseguir la mente superior, que haga ejercicios de desarrollo de su corazón inferior, que aprenda a usar el corazón inferior, que lo use mucho más de lo que es habitual. Y a la persona emocional se le aconseja aquí que procure prepararse para el asalto al corazón superior, pero que emplee la coraza mental para fortalecer su mente inferior, porque quizás sufre mucho por emplear solo el corazón inferior. Y entonces tiene altibajos. Y los bajos son muy dolorosos. De manera que el consejo es ir a, a la capacidad que nos es afín y luego a la otra. Y cuando se han conseguido las dos y han pasado 2 años de conseguir la segunda y disfrutar a tope de, del corazón superior, que es el que te permite disfrutar más que la mente superior, entonces se puede uno dedicar a viaje astral o proyección fuera del cuerpo para poner en marcha el cuerpo superior. El cuerpo superior generalmente viene con uno desde niño, desde el nacimiento, desde la cuna. Y por eso hay niñas y niños que son sensitivos. Eso es todavía más difícil, tengo entendido, que conseguir el corazón superior o la mente superior. Juan Antonio pregunta, ¿en un viaje astral dormido hay peligro de quedarse en el sueño y no despertar? No, no, no. Cuando yo he dicho que en la salida astral, en el viaje astral, el cuerpo está más sólido que en la proyección fuera del cuerpo. Y es cierto. Pero precisamente esa solidez implica que al menor mm, eh, contratiempo, el cuerpo etérico se precipita hacia el cuerpo físico y vuelve a entrar en el cuerpo físico. Es decir, que no hay peligro de quedarse en el sueño y no despertar. Yo no he leído bastante sobre el viaje astral, lo he intentado, porque mientras iba a esas clases, pues durante los tiempos entre medio, pues se intentaba, y no he oído de ninguna persona que se quede en el sueño y no despierte. No. La unión del cuerpo etérico con el cuerpo físico es suficientemente fuerte como para que si hay algo, automáticamente el cuerpo astral baja. Beli Alonso dice, saludos y abrazos afectuosos, Fernando. Y buscadores, pude entrar. Bueno, sí, Belia, ya sé quién eres, ya sé quién eres. Estupendo, me alegro mucho de que estés aquí presente. Hernán Torres dice, Fernando, ¿el ritual de tomar ayahuasca nos lleva a un viaje astral? Bueno, yo no sé a qué te lleva porque yo no he tomado nunca ayahuasca ni ninguna haya de otro tipo. Yo he evitado absolutamente todo contacto con las drogas. En mi vida he fumado un porro, ni lo he acercado a los labios. No. Yo empecé con estas cosas a los 40 años. O sea que tenía ocasión, había tenido tiempo para intentar cosas, pero no me atraían, no me atraían. Y no es que mis padres me advirtieran, no a las drogas, porque entonces las drogas apenas eran algo que era de Estados Unidos. En el año 65, cuando yo tenía 20 años, pues las drogas eran algo que estaba en Estados Unidos.
en los artistas de cine. De forma que no lo sé, pero lo que sí sé es que hay drogas, hay hierbas, precisamente hierbas, que inducen estados estados especiales de la conciencia. Como no he experimentado, no te puedo decir exactamente qué produce la ayahuasca, pero lo que sí os digo es que el contacto con el fondo se consigue con plenitud interior, con bondad, con perfección, con limpieza y produce unos frutos que dudo mucho que ninguna droga o hierba pueda igualar siquiera. Recordad lo que os dije, no es de este mundo. Bueno, pues entonces vayamos a lo que es inofensivo, natural y conseguible, a base de plenitud, que además coincide que es el objetivo de nuestra existencia. Hernán? Un no absoluto y tajante a todo, a toda hierba, a toda cosa que nos produzca. Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, iban en esa línea. Entonces, son libros que se pueden leer, pero evitando, por supuesto, el caer en el uso de productos alucinógenos. Miguel Ángel dice, es un don especial esto. Conozco unas personas así, una persona así, y parece que a veces habla solo, pero veo que sufre porque no tiene guía que le oriente. A veces la veo sufriendo por ello. Miguel Ángel, tráela para aquí. Antes no he querido decirlo, pero tráela para aquí. Aquí la vamos a coger bien y le vamos a explicar todo lo que debieran explicarle. Debiera habérsele explicado. Pero es que hay, ya sabes, aquí pues somos, yo digo el 3%, pues quizás el 3%. Y entonces, dentro de ese 3%, las sensitivas pues son el 10% o menos, dentro del buscador, de los buscadores. Entonces, pues es muy difícil dar, pero ahora que he visto hoy que hablando de ese tema, algunos de vosotros tenéis trato con personas, incluso confianza y familia, pues tráelas por aquí. O decirles simplemente que lean talleres, ya podéis recomendarles qué taller habla de cosas más de este tema. Pero al margen del taller, hay digamos, hay una enciclopedia donde yo tengo puesto todo lo que sé. Y esa enciclopedia se llama la web sofiaoriginals.com. Si miráis en Google o en YouTube con Fernando Conde Torrens, vais a ver enseguida la web en la que están mis cosas, que es sofiaoriginals con ese final.com. Y en esa web, en el camino, la senda y debajo del camino. Pues ahí en el camino está todo lo que yo he escrito sobre esto. Y creo que hay pues algo así como 350 artículos. Que busque o busca tú, Miguel Ángel, en esos artículos lo que habla de sensitivos. Porque esos artículos sobre sensitivos son lo que le puede ayudar a esa persona que conoces. Y al otro de vosotros, a su hermana. Sí, las personas sensitivas lo pasan mal, porque como es tan especial lo suyo, como es tan poco frecuente, los demás dicen que está loca. Y ella sospecha si será cierto eso. Y tiene miedo a que sea cierto eso. Y eso le provoca una gran inseguridad y un gran dolor interior. Porque se sabe distinta. Nadie es como ella. Luego entonces ella es anormal. Puede pensar. No. Ella es una joya de la evolución. Y por tanto, tenemos que cuidar y mimar a las personas sensitivas. Y es innoble
que estén sufriendo por ello. Si veis una persona sensitiva, cualquiera que escuche esto, procurar acogerla y procurar orientarla y traerla hacia aquí para que, por lo menos, como primer paso, que lea los artículos de Sofía Orígenes El Camino, que trata de sensitivos, para que vea si eso que se describe ahí le afecta a ella, la define, la describe bien. Y si la describe bien, entonces cogerá confianza para saber lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse y lo que realmente es una persona sensitiva. Como yo no soy sensitivo, no he escrito mucho sobre sensitivos, pero estoy en contacto con personas que lo son, sé lo que hacen y algo sí que hemos puesto sobre sensitivos en El Camino de la web Sofía Originals. Dice Beli Alonso, yo hice ceremonias de ayahuasca por más de 15 años. No la recomiendo, con mayúsculas e interrogación. Te interceptan entidades depredadoras, claro. Es lo que he dicho antes. O sea, vamos a ver. Las personas con mucho nivel de evolución se convierten en buscadores. Y, Belia, perdóname, si no sabes nada de esto, pues te puedes dedicar a la ayahuasca. Y entonces entras en el terreno de la dimensión intermedia, porque la dimensión intermedia no está localizada en un punto, está esparcida. Y entonces hay personas con malas intenciones del nivel 1, depredadores, y se fijan, frecuentan los sitios donde hay personas que van a perder la conciencia de su persona precisamente tomando hierbas alucinógenas. Y ahí, pues, ellos disfrutan. No sé muy bien cómo, pero por eso no es recomendable tomar hierbas ni es recomendable la ouija. Son actividades que te pueden poner en contacto con personas de la dimensión intermedia y eso es malo. Malo. Estás aquí y no ha pasado nada, pero es perjudicial. Se puede pasar mal. Dice Margot Rodríguez, el tercer ojo. Ahí es la primera vez que leí sobre el viaje astral, hace muchos años. Sí, sí. Esto está más dominado por orientales. Y los orientales utilizan el lenguaje, el vocabulario del tercer ojo. Y por tanto dominan más que nosotros porque no han tenido interferencias, no han tenido invasiones ideológicas. Considero, dice Belia, que en esta dimensión el cuerpo es nuestro búnker, resguarda al alma y la protege. Podemos viajar al interior de nosotros mismos y descubrir cosas maravillosas. Sí, 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 porque dentro de nosotros mismos está... Un momento, me estoy... No sé si estoy... no sé qué ha pasado aquí. Dios santo. Aquí. Sí, es mejor. Tenemos cosas muy valiosas. Somos, como decía, creo que era Demócrito, un universo, un microcosmos, y tenemos a la plenitud dentro. Por tanto, dentro de nosotros está la semilla de la plenitud y podemos descubrir cosas geniales, porque el corazón superior también está dentro de nosotros. Me tengo que dar prisa porque veo que hay muchas preguntas. ¿Qué opinión tiene usted, dice Spidergram, de las teorías de Salvador Freixedo? Lo estuve escuchando un poco durante el fin de semana. Bueno, Salvador Freixedo fue un ex jesuita de los tiempos de Franco. Es decir, en la transición, en 1978, creo que era, pues fue cuando yo conocí a Salvador Freixedo. Y entonces acababa de dejar la orden.
acierta en muchísimas cosas, pero yo no le he seguido como para poder decir, tengo una opinión de él en esto y lo otro. Es decir, que no puedo matizar lo que él dice con pleno acierto y lo que quizás no es tan acertado. Pero tengo una opinión positiva de Salvador Freixedo. No me atrevo a llamarle maestro, pero es un alumno avanzado, por lo menos. Y sus guías durante la vida están con ellos. ¿El ayuno también? ¿Os coordináis? Qué granuja eres, José María. Supongo que te refieres en ellos a las personas que han muerto. ¿Están con ellos? Sí, todos tenemos un guía, por lo menos uno, quizás más, pero por lo menos uno. ¿Les ayudan? Sí, claro que les ayudan. Pero lo que ocurre es que no siempre hay contacto entre el guía y el guiado. Solo si es buscador o si es muy buena persona va a haber ese contacto. Entonces, yo me coordino con mis guías y me coordino con los guías de las personas conocidas, a las que quiero bien y por las que pido ayuda. ¿Mm? Belia Alonso, puedes preguntarme todo lo que quieras, José María. Belia Alonso dice, colegas buscadores, propongo patrocinarle a Fernando un buen micrófono para mejorar la calidad del sonido. Me cachis la porra, Belia. Pues ya lo siento. A lo mejor es cuestión de que, a ver, voy a mirar a ver si el sonido lo he puesto. Sí, el sonido está puesto en su sitio. A ver si haciendo algo así, ahora es mejor. No, tocado. Tocado. A ver si el próximo taller lo soluciono. Tengo idea de que tengo una buena webcam. No escatimé esfuerzos, pero ya voy a ver si puede mejorarse. Dice Eusebia Antón, ¿se puede tener la experiencia de salir del cuerpo en estados profundos de meditación y a la realización como ser espiritual y la relación con Dios? No lo sé, Eusebia. No lo sé porque yo no he practicado la meditación. Entonces, no sé lo que se puede conseguir en estados profundos de meditación. Yo me guío por la experiencia y de lo que no he practicado, pues digo francamente que no sé la respuesta. Dice Eusebio, pero lo importante es el conocimiento y realización de ti como ser espiritual. Sí, desde luego. Es que eso es el marco general, Y luego dentro de ese conocimiento, pues vas a dedicarte y vas a ir primero a esto, luego a lo otro y luego a lo de más allá. Dice Norman Bates, Castañeda relata experiencias con las drogas en los primeros libros. Sí, efectivamente. Don Juan le dijo a Castañeda, las enseñanzas de Don Juan, que él necesitaba las hierbas porque era muy estructurado, pero no hacen falta, efectivamente, no hacen falta. Miguel Ángel Medrano dice, entiendo, el problema es que tiene 12 años y su familia es muy reservada por él. Bueno, bien, pues entonces tiene mucho tiempo por delante y quizás con 12 años, pues tú verás, con tu criterio, Miguel Ángel, tienes criterio de sobra para acertar en cómo enfocar las cosas. Norman Bates dice, dicen que en realidad el FBI le llamó la atención para que dejara de escribir sobre drogas. Puede ser. A Carlos Castañeda, puede ser. No es, dice Eusebi, no es necesario las drogas para tener un estado meditativo. De ninguna manera. Al revés, yo creo que serían perjudiciales. Un obstáculo. Dice Suga, a mi hermana yo la dirigí a ti en su día. Quedó muy satisfecha. Vale, pues me alegro, Suga, me alegro. Siempre puede conseguir pues una pregunta, una consulta, cualquier sugerencia y yo encantado. Dice Belia, sí, Fernando, fui muy tontorrona. Quedé atrapada en un hechizo del tiempo con la ayahuasca, la soga que te lleva al mundo de los muertos. Bien, vale, bueno, lo reconoces y efectivamente, pero ya está superado eso.
Eusebia Antón dice, hay que tener cuidado con las entidades parasitarias. Donde trabajo en seguridad, donde se percibe un fantasma, el personal de limpieza han tenido experiencias. Sí, la gente que está en los sótanos de la dimensión intermedia da disgustos, da inquietudes, siembra cizaña, eh, te baja la moral, de forma que hay que huir de eso. Margot, dice, yo escucho muy bien. Bueno, pues se escucha perfecto. Yo también, dice Kennel. Bueno, pues menos mal, Pedro Calvo y Susana. Bien. Y Suga. Bueno, pues gracias por el apoyo y la moral que me dais, porque, no sé, me sorprendía. Dice Margot Rodríguez, el arte de la ensoñación de Castañeda, lo recomiendo. Vale, lo tendremos en cuenta, Margot. Efectivamente, en los primeros, la enseñanza de Don Juan, sobre todo, es cuando Castañeda hablaba mucho de sus temas de los saltos y esas cosas, ¿no? Jimmy García Luna le dice, en estos temas me oriento con Bhagawan Vázquez, el medium de Latinoamérica. Bien, bien. Yo esos temas, la verdad es que no los toco. Los he tocado porque me llegó una tertulia, una charla con una rusa, por cierto, y me ha parecido interesante el tema. También Juan Antonio dice, te escucho bien. O sea que no recuerdo quién ha dicho lo de que no se escuchaba bien. Bueno, pues parece que no estoy tan mal con la webcam. Me sorprendería mucho porque tenía otra webcam antes y dije, no, voy a hacer las cosas bien y me voy a comprar una webcam de primera línea. Bueno, amigos, pues me alegro mucho de que hemos llegado a las 9:01 con un tema sorpresa. El próximo día traigo otro tema sorpresa. Sí, efectivamente, Margot. Traigo otro tema sorpresa que está relacionado con esto. De forma que el próximo jueves nos veremos. Hasta entonces.